Muy buenos días muchachos de octavo. Para el día de hoy iniciamos con la clase de química. Es la primera clase que tenemos del segundo periodo académico. Entonces por favor escriben en sus cuadernos segundo periodo la fecha de hoy y como tema central van a escribir reacciones químicas. Este segundo periodo vamos a aprender vamos a aprender a cómo se formula una reacción y conocer las partes de una reacción, los diferentes tipos de reacciones, para posteriormente en el tercer periodo continuamos con balanceo de ecuaciones por tanteo y balanceo de ecuaciones por óxido-reducción. Entonces, por favor, estamos muy pendientes a la explicación del día de hoy, a la horita de hoy. Empezamos conociendo lo básico para que, por favor, paso a paso no se nos dificulte. Los estudiantes que están del año pasado saben que muchas veces se confundían y por no prestar atención desde un inicio. Entonces, por favor, tanto en química como en la asignatura biología, les pido por favor que presten mucha atención desde un inicio, porque de no ser así, después se van a perder y no van a poder realizar los ejercicios correspondientes, ya que esto es un avance paulatino en que los presaberes son necesarios para avanzar. Entonces continuamos con la explicación para el día de hoy. Entonces, primero que todo debemos conocer qué es una reacción química, cuál es su definición. Entonces, una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias denominadas reactivos se transforman en otras sustancias llamadas productos. Entonces, ¿en qué consiste una reacción? Una reacción química es una transformación en la cual están implicados mínimo dos reactivos. Entonces, al combinarse dos reactivos o más, me va a generar uno o más productos. Entonces es una transformación de unas sustancias en otras sustancias. ¿Listo? Entonces, siempre que ocurre una reacción química, hay una transformación y las propiedades de los productos van a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo mezclo una sustancia A con una B, me va a producir una sustancia C. Pero resulta que la sustancia C es totalmente diferente a las sustancias que la formaron, es decir, a A y a B. Esto siempre van a ser las características de una reacción química. ¿Listo? Entonces, en una reacción química siempre se generan estos productos que tienen características diferentes a los reactivos que la forman. Entonces, eso es de gran importancia tenerlo claro. Entonces continuamos con la explicación. Entonces quiero que por favor les quede claro que es una reacción química. Ese proceso de transformación de unas sustancias llamadas reactivos en otra o otras llamadas productos. Entonces, ahorita
vamos a ver cómo se representan las reacciones, ya que las reacciones químicas tienen una representación especial con la cual se les puede reconocer y con las cuales se les pueden leer. La representación de las reacciones químicas se denominan ecuaciones químicas y es una lectura de la reacción como tal. Entonces nosotros debemos aprender a escribir estas ecuaciones químicas para saberlas leer, saber qué pasa durante esa reacción. Entonces, para ello existen unas normas y unos símbolos que nos van a indicar qué procesos se llevan a cabo, qué sustancias están involucradas, qué cantidad de sustancia están involucradas, qué se gana, qué se pierde, qué tipos de cambios hay. Entonces todo eso está escrito en una reacción química y debemos saberlas escribir y debemos saberlas interpretar y debemos saberlas leer. Entonces para ello empleamos una diversidad de símbolos que debemos estar muy atentos a conocer para que posteriormente, cuando empecemos a identificarlas y a estudiar los diferentes tipos de reacciones, nosotros sepamos qué está ocurriendo en esa reacción. Aparte de eso, debemos estudiar y repasar los símbolos químicos, la tabla periódica, que se supone que ya la deben saber. Entonces, de tarea tienen que estudiar los elementos químicos, conocerse cómo se simbolizan y cuál es su nombre. Partiendo de estos presaberes, entonces nosotros podemos tener un buen desarrollo del segundo periodo y de las actividades que se van a ver. Entonces, por favor, como tareita adicional, necesito que para la próxima clase se aprendan esos símbolos químicos, que no llegue el momento y, profe, ¿qué significa esta C? Profe, ¿qué significa esta MG? Entonces no, ya a estas alturas ustedes deben saberse toda la tabla periódica, todos sus símbolos y sus nombres, al menos. Entonces, por favor, eso es una tareita que les dejo pendiente para la próxima clase de hoy en 8. ¿Listo? Entonces vamos a observar cómo se representan esas ecuaciones químicas. Entonces debemos diferenciar los dos conceptos que estamos viendo hasta el momento. Entonces, una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Entonces, para que por favor no confundan los dos términos. La ecuación es la representación simbólica de la reacción. La reacción es el proceso. ¿Listo? Entonces, continuando con el concepto, entonces debemos saber que esa reacción química se encuentra generalmente constituida por dos elementos principales. ¿Cuáles son esos dos elementos principales? Entonces, uno que se encuentra al lado izquierdo de la ecuación, que se llaman reactivos. Van a ser el primer miembro de la ecuación y se encuentran siempre al lado izquierdo de la ecuación. Se llaman reactivos. Esos reactivos siempre van a estar separados por un signo de más. Siempre se separan por un signo de más. Y están separados por una flecha. Aquí está uno igual, pero esto está incorrecto. Es una flecha. Más adelante vamos a ver una que esté bien. Están separados por una flecha que indica o se lee como o produce o se transforma. La flecha indica eso. Y tenemos al lado derecho de la ecuación
los productos, que puede ser uno solo, pueden ser dos o más. Si es uno solo, pues se deja tal cual. Si es dos o más, igualmente se separan por el signo más. Entonces, ¿cómo se lee esta ecuación sencilla? Entonces, A más B produce o se transforma en C más D. ¿Listo? Esto de manera sencilla para que ustedes vayan conociendo cómo es la forma o la estructura de una ecuación química. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí ya encontramos la flechita, que es la manera correcta. Entonces, partes de una ecuación. Entonces, al lado izquierdo siempre van a estar los reactivos, los cuales van a estar separados por un más. ¿Listo? Entre ellos la flechita que me va a indicar produce o transforma, y al lado derecho vamos a tener los productos. Puede ser uno solo o pueden ser dos. Si son dos o más, igual, separados por el signo de más. Entonces, los reactivos son los materiales de partida. Son aquellas sustancias que se van a unir para transformarse. ¿Listo? Y se generan los productos, que son las sustancias que se producen al terminarse la reacción. Son las sustancias que se sintetizan al terminarse la reacción. Aquí vemos catalizador. El catalizador es una parte que puede estar o no estar dentro de una reacción. Y un catalizador es una sustancia que altera la velocidad de la reacción sin ser consumido en la reacción, y se escribe con flechas. Más tarde vamos a ver cómo se simboliza. Entonces, ¿qué hace un catalizador? El catalizador acelera la reacción, acelera que se produzca dicha reacción química. ¿Listo? Entonces vamos a ver con qué otros símbolos se usan en las ecuaciones químicas y son necesarios para especificar ciertas cosas. Entonces empecemos con los estados de agregación. Entonces, en las ecuaciones químicas se hace necesario establecer en qué estado de agregación se encuentran tanto los reactivos como los productos. Entonces, para este caso se utilizan dentro de paréntesis letras en minúscula o partes de la palabra en minúscula. Entonces vamos a observar a qué hago referencia. Entonces, cuando un reactivo o un producto se encuentra en estado gaseoso, junto con ese reactivo o producto se va a ubicar un paréntesis con la letra G minúscula, que nos indica que está en estado gaseoso. Si ese reactivo o producto se encuentra en un estado líquido, lo mismo. Vamos a colocar un paréntesis al lado indicando que está en estado líquido con una L minúscula. Si está en estado sólido, colocamos junto al reactivo producto una S minúscula. Si es una solución, colocamos la abreviatura SOL en minúscula. Y si es una disolución, una solución acuosa, colocamos la abreviatura AC dentro de paréntesis y en minúscula. Entonces ahorita vamos a ver otros tipos de símbolos.